Bienvenidos nuevamente a la Cueva del PC, el único lugar donde no te juzgamos y nos aceptamos con nuestros gráficos integrados. Aquí te aceptamos aunque seas fanático de Apple. Intel. Últimamente creo que esta empresa tiene conectado el cerebro al recto. Y te preguntarás por qué es que dices esto. Pues déjame contestarte con algo tan simple, y es que nunca esperamos nada de ellos y aún así nos decepcionan. Porque pues el día de hoy vamos a abordar en este tema y en este video el por qué Intel no deja de cagarla, y parece que al día de hoy se esfuerzan en hacer cada vez las cosas peor. Porque como vimos en el video anterior hablamos de la sexta y séptima generación de procesadores de Intel, que sí, tal vez para algunos fue una estafa y para algunas otras personas fue un salto bastante necesario. Pero realmente al final del día en esta familia de procesadores no se vio una mejora significativa. Y después de estos procesadores también se encontraron los problemas con sus gráficas Intel Arc. Que aprovecho para decir que no tengo ningún hate contra Intel porque claro, yo tengo una Intel Arc A750 y no es mala, pero pues a Intel le gusta cagarla mucho aquí con sus drivers. Y bueno, pues parece que ahora se están ahogando con su serie de procesadores Intel de 13ª y 14ª generación. Así que en este video hablaremos sobre los problemas que van a poner a Intel dentro de la basura si es que no lo solucionan con Intel Ultra, porque estas dos últimas generaciones han dado de mucho que hablar, porque se han topado con problemas de rendimiento, fallas de seguridad e incluso hasta procesadores dañados. Así que vamos a hablar de ello, ver todos los problemas y vamos a ver cómo es que estas dos generaciones de procesadores fueron realmente criticadas y parece que los usuarios tienen razón. Pero antes de ello, vamos a pasar la intro y comenzaremos con este video. Espera. ¿Cómo es posible que no tengas aún tu Windows activado? ¿Tampoco tienes Office? No te preocupes, amigo, que nuestros amigos de Mikey's Shop nos han dado un código de descuento donde te ofrecen Microsoft Office y Windows a un super precio. Solo necesitas agregar el código que ves en pantalla justo antes de la compra y tendrás un descuento de hasta 55%. Así que amigo mío, no lo pienses más, elimina esa marca de agua, instálate Office y si lo necesitas, cómprate un juego con ellos. Porque al menos aquí en la Cueva del PC aprobamos a Mikey's Shop. Así que no esperes más, corre y cómpralo con ellos. Para poder continuar con este video. La generación 13 de procesadores de Intel, también conocida como Raptor Lake, la cual fue anunciada durante el CES del año 2023 y comenzó su vida con la promesa de mejorar la 12ª generación, incrementó su rendimiento y prometía mejorar la arquitectura para ser los más poderosos en el mercado. Pero si no sabes cómo es que sucedió este gigante anuncio, yo te cuento esta historia, porque comienza con Intel prometiendo una mejora en la arquitectura híbrida, donde sus núcleos de rendimiento, los cuales son los P-Cores, y los núcleos de eficiencia, los E-Cores, se hicieron ver únicamente al principio en los procesadores K de la generación 12. Pero en Raptor Lake esta mejora de eficiencia energética y rendimiento general se iba a ver e iba a ser bastante notoria. Y con esto me refiero de una manera más sencilla en que en esta generación Raptor Lake se vería que cualquier procesador, incluyendo aquellos procesadores sin gráficos integrados como son el i5 13400F, ya contaría con estos núcleos E-Core. Por lo que la mejora de rendimiento no estaría únicamente para los procesadores K. Así que al final el poder estaría al alcance de todos. ¡Qué trucazo!, ¿no? De la misma manera, Intel mejoraría el proceso de fabricación con un nodo de 10 nanómetros, mejorado y conocido como Intel 7. Aunque suena que estaría utilizando 7 nanómetros, estos seguirían con el proceso de 10. Solo que en esta ocasión para Raptor Lake tendríamos una versión mejorada, ya que también se incrementaría el caché L2 y el caché L3. Y esto incluso sobre el papel suena bastante bien. Bueno, más o menos. Porque así también la nueva generación también podría seguir utilizando las tarjetas madre compatibles con DDR4 de la serie 600. Porque sí, amigo mío, Intel prometió que estos nuevos procesadores seguirían siendo compatibles con las placas de socket LGA 1700. No como pasó con el socket 1151, que la serie 100, 200 y la serie 300 no eran compatibles entre sí. Bueno, sí lo eran, pero aquí querían más tu dinero. Así que también Intel se sentiría como un dios y nos traería dos nuevas tecnologías bastante bellas y atractivas. La primera siendo Intel Thread Director mejorado,
el cual ayudaría a distribuir eficientemente las tareas entre los P-cores e E-cores, y con esto mejorando la asignación de tareas, haciendo que tu computadora sea bastante más rápida. Y siendo la segunda tecnología un soporte mejorado para Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Y sé que esto suena realmente raro, pero también vendría acompañado con la mejora del Thermal Velocity Boost, el cual prometía un rendimiento máximo temporalmente cuando las condiciones térmicas lo permiten, del cual, spoiler, no lo permitieron. Y aunque no parecen muchas promesas, a mi parecer eran las necesarias para que la 12ª generación de procesadores Intel se pudiera acomodar mejor y fuera muchísimo mejor de lo que fue. Pero como en toda historia de promesas tecnológicas, hubo más desgracia de lo que parece. Porque aquí es donde comienza el caos, comienza la destrucción. Y si perteneces a grupos de Facebook o Telegram donde se hable de computadoras, tal vez ya sabrás que sus procesadores no alcanzan las velocidades prometidas. Además de que algunos de estos procesadores tienen problemas con overclocking. Pero antes de todo, vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué sucede esto con Intel. E incluso por qué parece que ahora esta es la peor generación de procesadores que Intel ha tenido. Porque de lo que te voy a contar, al menos en la 6ª y 7ª generación, nada de esto sucedió. Pero para comprender el problema en estos procesadores, la manera más sencilla es entender cómo es que funcionan estos procesadores. Pues los chips modernos operan a frecuencias extremadamente altas y requieren un gasto de voltaje preciso para mantener su rendimiento. Lo que se traduce a energía estable es igual a velocidad estable. Una vez dicho esto, parece que los peores problemas que puede tener un procesador son los siguientes. Como primero tenemos la sobretensión, el cual ocurre cuando el procesador recibe más voltaje del necesario. La sobretensión puede aumentar bastante la temperatura del chip y si esto sucede va a reducir la vida del procesador. Y como segundo problema tenemos un voltaje inestable. Las fluctuaciones de voltaje pueden causar inestabilidad en el sistema, resultando en bloqueos, reinicios inesperados o fallos del sistema, porque tenemos que recordar que incluso las tarjetas madre tienen protección ante esto, y si detectan alguna falla o un voltaje inestable, el sistema se va a bloquear o se va a apagar principalmente. Y esto nos trae a que lo malo es que muchos usuarios han reportado que sus procesadores de generación 13 y 14 están experimentando sobrecalentamientos. Pero la cueva del PC, ¿por qué sucede esto? Y esto, amigo mío, te lo puedo responder, porque en términos simples se trata de una gestión de voltaje ineficiente, y en procesadores overclockeados hay una sobretensión, y si me estás siguiendo en el viaje se puede traducir fácilmente a que si el voltaje es inestable, también su temperatura lo será, así que el procesador inestable en sus voltajes pronto estará frito. Pero no te preocupes, amigo, porque tú no has hecho nada mal aquí. Esto es un problema en las velocidades de fábrica de los procesadores y no propiamente de la tarjeta madre, e incluso tampoco es problema de los perfiles de overclock, porque estos están dentro de los parámetros que dio Intel para poder hacer overclock. Aunque en el caso del overclock nos referimos únicamente a los procesadores K, que son los que permiten un overclock y son los que se ven afectados por una sobretensión. Porque si has visto videos o tienes un procesador i9 de la generación 13 o 14, ya sabrás que estos procesadores en su puesta a carga máxima siempre estarán en los 100 grados, por lo que en cuanto el procesador toque los 100 grados, lo cual supera los límites seguros, va a causar una variedad de problemas realmente preocupante, donde el menor de ellos es el famoso thermal throttling, el cual reduce temporalmente el rendimiento, porque de esta manera puede evitar daños permanentes. Pero si el procesador se sigue sometiendo a una carga máxima continua, estos procesadores tendrán apagones repentinos y con el tiempo sí se va a dañar. Pero tal vez te estés preguntando, o me estés preguntando incluso a mí, ¿pero la cueva del PC, Intel acaso hizo algo o hará algo para todo esto? Pues técnicamente sí y no. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? Porque esto, al ser un problema directo del procesador, el daño que ya se ocasionó en estos procesadores no tiene ningún arreglo. Aun cuando hagas Thunderbolt, seguirán presentando problemas. Y tal vez estés pensando, pero yo no tengo un procesador i9 o un i7 de serie K. Pero aquí no acaba el problema,
porque estos problemas también afectan a aquellos procesadores que son de un TDP de 65 watts, por lo que aquí también van incluidos los procesadores i5 terminación F, aunque también yo incluiría a esos procesadores i3 13100 y 14100, porque aunque se dice que son de 60 watts, hay que recordar que en su carga máxima claro que van a consumir mucho más, entonces también están dentro del problema. Por lo que entonces, para prevenir todos estos problemas, si tienes un procesador de generación 13 o 14, yo te recomiendo lo siguiente. La primera recomendación, aunque es bastante riesgosa, trata de aplicar todas las actualizaciones de firmware y BIOS, porque en cualquier momento Intel puede lanzar una solución para esto, pero lo hará mediante la tarjeta madre del usuario. Y en caso de que tengas un procesador K, ajusta manualmente el voltaje, disminúyelo y tal vez tengas un menor rendimiento, pero podrás utilizar tu equipo sin ningún riesgo. Aunque si no sabes mucho del tema, yo te recomiendo que uses solo los perfiles normales y evita todos los de overclock. Pero bueno, puede que en este punto pienses que una mejor refrigeración podría salvarte, pero no, porque incluso Linus explica y demuestra que la única solución para disminuir la temperatura en estos procesadores es retirar el IHS o hacerle delete y poner un disipador directo al procesador, pero esto por su costo y complejidad no creo que sea nada recomendado. Y amigo, créeme que todavía no termina, porque aun cuando parecía ser todo, la generación 14 de procesadores tuvo un muy grande problema de seguridad, el cual se pudo conocer como Spectre. Esta vulnerabilidad permitió a los atacantes acceder a datos sensibles de los usuarios, así que cualquiera podía ver todas tus monas chinas, lo que llevó a Intel que emitiera una actualización de firmware para mitigar el problema. Pero esta actualización, lejos de ayudar, también nos jodió el rendimiento de los procesadores, lo que ocasionó que algunos usuarios experimenten una caída de rendimiento de hasta un 30%. Y además estos procesadores de generación 13 y 14 también tuvieron problemas de compatibilidad con algunos sistemas operativos y con software, porque sí, también se reportó que el sistema operativo Windows 10 no era compatible con estos procesadores porque no reconocían correctamente a los e-cores. Aunque al menos en este caso la comunidad pudo solucionar este problema. Y aunque ya se comenzó a ver la luz al final del túnel, no termina aquí el horror para Intel, porque incluso Intel ha perdido hasta un 27% de su valor en el mercado de valores, con pérdidas de hasta 2.091 millones y 15.000 despidos anunciados. Así que sí, es un mal día para trabajar en Intel. Y aunque estos problemas fueron muy notorios, Intel reconoció el problema y ya deberían estar trabajando en una solución para los usuarios. Además, también extendieron 2 años la garantía para los procesadores de estas generaciones. Y sí, también sé que se siente como una patada por el culo, pero creo que Intel puede mejorar. Así que, en conclusión, la generación 13 y 14 de procesadores de Intel han tenido una serie de problemas que han afectado a todos los usuarios, desde problemas de rendimiento hasta fallas de seguridad, compatibilidad e incluso procesadores dañados. Y aún con estos problemas, muchas personas siguen eligiendo a Intel, y esto puede ser porque en el pasado no los defraudaron. Y puede que estos sean los nuevos procesadores FX como sucedió con AMD. Y ojalá se repita la historia como sucedió con AMD y sus Ryzen, donde mejoraron aprendiendo de sus errores. Solo que a diferencia de AMD, los FX no se desvivían a sí mismo por el voltaje. A mi parecer, esto de los P-Core e A-Core fueron un fracaso total para Intel. Y la predicción dice que Intel dejaría de utilizar esta tecnología híbrida en su próxima generación de procesadores, utilizando únicamente núcleos de alto rendimiento. Además de que Intel sepultará la generación o a esa serie de procesadores Intel Core i, pasando a llamarse únicamente Intel Core Ultra. Así que esperemos que esto sea algo bueno para la marca y también para los consumidores, y que no se repita toda esta basofia de Intel. Como último dato, puedo decir que la generación 13 y 14 de Intel fue bastante extraña y un poco autodestructiva. Pero dime tú qué piensas al respecto con estos procesadores. ¿Tienes alguno? Si has dicho que sí, cuéntanos si has tenido problemas con él. Yo creo que al menos con esta generación voy a pasar. Y si no mejora, creo que será momento de emigrar con AMD. Intel, ya deja de cagarla. No quiero hacerlo. ¡No quiero hacerlo! Así que bien, esto ha sido todo el día de hoy. Recuerda que puedes comentar y yo estaré leyendo todos los comentarios. Cuéntame sobre tu vida, sobre tu día, sobre si comiste o qué comiste. Si quieres apoyarme adicionalmente puedes enviarme un super, así que esto ha sido todo.
Te ha hablado Alan de la Cueva del PC y nos vemos en el próximo capítulo.